pues un gusto conocerlo, aunque sea de esta forma, doctor Jorge Antonio, ¿verdad? Mi Muchas nombre es gracias, Isma sí, Desjani Figueroa, de aquí de Huehuetenango, le estoy saludando de Chantla específicamente, porque yo vivo en Chantla. No sé si conoce usted este municipio. como no, donde está nuestra Virgen de Candelaria y Exacto, este lugar nuestra tan famosa Virgen de Candelaria, así de al plata, que pie de está los, ahí al pie de los al Cuchumatanes. pie de los Cuchumatanes, así es. Pues es un Sí, gusto conocerlo, ¿verdad? Lastimosamente en estas circunstancias, porque la pandemia y otras cuestiones nos limitan un poco la movilidad, pero nos permiten esta comunicación, ¿verdad? Que es una maravilla también, que nunca pensé yo que íbamos a llegar a estos niveles de comunicación, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto. Estuve hablando con Luis Armando de algunas personas, algunos profesionales, tanto hombres como mujeres, que podíamos conversar en torno a un tema. Le cuento que el objetivo fundamental de nuestro conversatorio, doctor, sí, es que yo estoy elaborando un proyecto de tesis de un doctorado en sí, sí, sí. estudios regionales y problemas transfronterizos. Es un proyecto, es un programa, mejor dicho, impulsado por la Universidad de San Carlos y la Universidad Autónoma de Chiapas y otras instancias internacionales. Es la primera generación que se está impulsando. Esperemos que haya más, pero está complicado, ¿verdad? Porque un programa doctoral de este nivel necesita mucho recurso y tiempo. Pero en ese Ojo, sentido, fíjese que yo estoy desarrollando una investigación que se enfoca más que todo a las relaciones culturales entre Comitán y Huehuetenango, cómo no. ¿verdad? Esa es la idea central del tema, ¿verdad? Y hemos tenido experiencias muy interesantes en estos diálogos en torno a que muchas cosas que no pensábamos que se dieran, se dan. Otras cosas que pensamos que estamos seguros ya no existen. Y en fin, la investigación científica, usted sabe que así es, ¿verdad? Vamos averiguando y vamos teniendo respuestas de nuestros informantes y entrevistados. Entonces, ese es más o menos el objeto y el objetivo de esta molestia, de quitarle un poco de tiempo a usted, doctor. Y Al- entonces, no sé si tiene usted alguna duda, alguna inquietud, pues podemos aclararla si, pues, si está en mis posibilidades. Primero quiero agradecerle su bondad en aceptar mi comentarios y es un honor para mí a través del licenciado Luis Armando Suárez que aparte de ser nuestro guía intelectual, es un Claro, amigo y hermano muy, muy fuerte aquí en Chiapas, en México, y en muchos momentos de la vida. Tomando en cuenta su objetivo y su doctorado que usted está logrando, buscando a través de la Universidad de San Carlos, pues nos da mucho gusto y es muy honroso para mí poder platicarle algo de la historia de la relación México-Guatemala y particularmente con Mitango-Huehuetenango, que hay muchos lazos que unen a esta aparente frontera que es territorial, claro, geográfica, pero viera que cada vez que hablamos de Guatemala, que estamos por allá por Huehuetenango, la capital, Quetzaltenango, Chela, como se acostumbra decirle, pues claro. se rompen todos esos lazos, esas diferencias, y hay un sentido muy pulcro, muy fuerte de hermandad, y eso ha acrecentado nuestra relación con los guatemaltecos y los mexicanos, más que como países, como hermanos. Y siempre se habla de un común denominador cada vez que nos encontramos en el aspecto cultural, siempre hablamos de hermanos de Guatemala, y ellos lo mismo, ustedes también, hermanos Claro. mexicanos. Y ese es el sentir, y por eso, con mucho gusto, pues, si mi historia no es muy larga, pero sí a partir de más o menos 1980 en adelante, empecé a viajar a Guatemala por cuestiones culturales de mi academia del Colegio de Cirujanos Dentistas en Comitán, al cual pertenezco. Ya yo tengo, pues ya un poquito más de 40 años de ser egresado de la Universidad Autónoma de México como cirujano dentista y gracias a eso nos hemos hermanado con el Colegio de Odontólogos de Huehuetenango, un colegio muy serio, profesional, pero sobre todo con un sentido principalmente de amistad, de hermandad, como yo le decía. Y por ahí voy a platicarle algo sobre nuestra relación pues, de los chiapanecos, los comitecos en lo particular. Aquí comulgamos varios amigos profesionistas de la odontología y he podido tener la oportunidad de conocer a los colegas
huehuetecos. Y la otra es que pertenezco a la Sociedad Médica de Comitán, que establece un lazo mucho más fuerte, le digo, por más numeroso y muy sólido y muy profesional académicamente hablando, con los amigos médicos. La Asociación Médica de Guatemala y México están muy hermanados porque se realiza en los meses de mayo un congreso internacional, por supuesto, México-Guatemala, aquí en Comitán, y que empieza precisamente mañana. En este año ya se reanuda Sí, después de eso le los iba a 12 años. comentar, doctor, que Sí, vi la convocatoria para para estas fechas, parece. exactamente, ¿Va a 26, participar 27. usted? Como no, pues Ah, qué bueno. no como conferencista, pero sí como parte de la directiva a la cual pertenezco o participo, y estamos organizando la llegada. Desafortunadamente, con las condiciones de inseguridad, y usted sabe cómo está la frontera, algunas situaciones que pues no vale la pena comentar porque no es el tema, no Sí. van a poder asistir todos nuestros colegas y amigos de Guatemala, de Huehuetenango particularmente, con los cuales tenemos un vínculo y una familiaridad ya de hace más de 20 años con este grupo de médicos. Y Ah, por muy ahí continuamos haciendo la labor precisamente de encuentro, de relación social, de relación académica, pero sobre todo con el ánimo de aprender juntos y seguir pues preparándonos académicamente para el beneficio pues de los pacientes de nuestras comunidades. Es parte de lo bien. que estamos ahorita viviendo en Comitán. Mire, una inquietud, doctor. ¿Cada año se realiza este encuentro o cada 2 años? No, cada año, en el mes de mayo, como ahora, como este 26, 27 y 28, 3 días, es en Comitán. Y en el mes de noviembre, a veces varía un poco, a fines de octubre, por las fiestas de Todos Santos, además lo acomodamos, es en Guatemala, en Huehuetenango, y nos reciben con una hospitalidad y una cordialidad que usted ya lo sabe y conoce. No sé cómo se pintan en Guatemala los guatemaltecos. Sí, muchas gracias. Sí, ustedes también, ustedes son unos muy buenos anfitriones. Nosotros siempre complacidos cuando estamos por allá. Mire, doctor, ¿y ahora en la pandemia hubo congreso o no hubo? No, se suspendieron los dos ¿Verdad? años Esa era de mi crisis, inquietud también. Sí, estaban de mucho riesgo y realmente estaban las actividades sociales pues suspendidas por salud y por la misma autoridad no permitió que hubieran reuniones, pero ahora afortunadamente vamos bien. está bien. Sí, acabo de ver la noticia del noticiero ahí, valga la redundancia, de Comitán, que desplegaron varios cientos de soldados a la frontera, desde Comitán hasta Comalapa el día de hoy. Esperemos que Exactamente, sí. funcione eso o que se agudice, ¿verdad? Porque estos problemas a veces no se solucionan con eso, sino que se agudizan, ¿verdad? Sí, Yo las pocas veces que desafortunadamente. he podido ir en este año y finales del otro a Comitán y a San Cristóbal, porque yo tengo familia en San Cristóbal, Ah, qué he bueno. ido por gracias a Dios, Sí, cómo no, del lado y de los por lagos eso de pero Monterrey. siempre con una precaución y con un poco de miedo, porque es normal, Sí, ¿verdad? Siempre da un poco de la, pena. Creo que va uno no, con la familia y responsabilidad. sí, mucho Entonces, más compromiso y la inseguridad nos apremia, nos angustia y en realidad, qué lástima que nuestra frontera de la cual platicamos en un momento ha vulnerado, ha estado en riesgo y los hechos dicen todo, los sí, hechos claro. que delictivos. Pero Sí, esperemos que, ojalá, no sabemos porque son organizaciones muy fuertes, muy poderosas en todos los sentidos, ¿verdad? y En así es. armamento pero pues bueno, es parte pero debemos seguir adelante y tomando los Sí, cuidados, como usted dice. sí, yo pienso que eso es importante, sí, doctor. Mire, yo quisiera hacerle algunas preguntitas, pero vamos a ir ahí platicando, ¿verdad? Sí, Eh, claro. lo primero que me gustaría que tal vez usted nos podría decir, que si además de los profesionales en odontología y medicina, hay otros intercambios de profesionales dentro de Comitán y Huehuetenango, o solo este es un caso muy particular. Sí, tanto como en Huehuetenango, Guatemala, la capital, y en Comitán hay otros colegios, la Barra de Abogados, por ejemplo, que son una organización muy sólida y de muchos años, bien consolidada. El Colegio de Arquitectos, que dependen de un grupo muy fuerte a nivel estatal, el Colegio de Ingenieros Civiles, así se Ah, muy llama, bien. pero todos son agrupaciones en las que se amalgaman y se encuentran profesionistas, ingresan y tienen pues la jerarquía
y sobre todo la incorporación a nivel nacional, como pasa con mi colegio de odontólogos y médicos, que dependemos de una asociación dental mexicana a nivel nacional, la Asociación Médica Mexicana, la Asociación de Especialistas, ¿verdad?, en diferentes especialidades, muy sólidas, pues estructuradas con un protocolo notarial, tienen un acta constitutiva, tenemos una cuota a nivel nacional que nos da un seguro de vida, por mencionarle algo, pero sí, hay varios colegios aquí en Chiapas y particularmente en Comitán, pues conozco a los que por acá funcionan y se intercambian generalmente. Le puedo informar un poco más del Colegio Médico, Asociación Médica de Comitán y el Colegio de Cirujanos Dentistas a los cuales pertenezco, los cuales me adhiero y tenemos una relación muy fuerte, yo diría más que íntima, muy agradable, muy sólida con Guatemala y especialmente con Huehuetenango. Ah, muy bien, muchas Con gracias, mis doctor. Sí, con eso colegios, se con mis aclara bien el colegios panorama. pero sí, la hermana, Sí. exactamente, Mire, en cuanto a colegio. además de esto, ¿ha tenido usted conocimiento, porque usted es comiteco de pura cepa, ¿verdad, doctor? Les voy a presumirle algo más que eso. No Ah, solo soy bueno, comiteco, chiapaneco y mexicano, como dicen en el argot popular, sí. por mis venas corre sangre chapina. Ah, no ¿Sabe me por diga. qué? Sí, Sí. mi abuelo materno, papá de mi madre, él viene de Chichicastenango Ah, y mire, Totonicapán, mi abuela, vinieron a México, trajeron a mi abuelo de 3 años, Héctor Mandujano, a Mezquita se llamó ah, mi mire, abuelo. Y claro. exactamente la mamá de él era de Totonicapán y su papá Sí. de Chichicastenango. Ah, Eh, mire, eso interesante. me enlaza mucho más, me siento pues guatemalteco en buena y gran forma, y sobre todo por la especialidad que tienen allá, como decíamos, la hospitalidad y la gentileza, la sencillez que no tenemos en ningún estado del país, en México. Ahí conozco pues los estados como mexicano, pero la cordialidad y la hospitalidad del guatemalteco es un icono propio de ustedes. Así es que soy chapaneco, aquí nací en Comitán, y pues soy odontólogo, estudié en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, pero regresé afortunadamente a mi pueblo, a mi tierra, Comitán, y aquí andamos pues haciendo lo que nos toca hacer y un poquito más de la Muy bien, escritura, de la eso es literatura, fantástico. y Sí. por el deporte, por la cultura, y sobre todo hemos estado muy en contacto con nuestros hermanos guatemaltecos en el aspecto social. Hemos conocido a más gentes aparte de los médicos, aparte de los profesionistas que ya les mencioné, y tengo muchos amigos que vienen a hospedarse en la casa y allá me reciben con mucha cordialidad. Ya se imagina usted, cuando nos abren las puertas de su casa y nos dan mucho más de lo que esperábamos. Así es Ah, que mire, qué interesante. le presumo que también tengo sangre de Totonicapán y Bonito, Chichicastenango, bonito. bisabuelos. Ah, Así es mire. mi historia. ¿En qué año llegaría su bisabuelo, su abuelo? Así, es mi abuelo paterno. Él muere en 1948 y llega a Comitán más o menos en 1925. Y más o Tenía menos, él muy pequeño, sí, muy más o pequeño. menos hablando de la cronología. Y llega con unos tíos también de la misma relación que hay de Guatemala a México en las familias, en los apellidos y en el abolengo de cada Claro. familia. Él lo deja, ya creció adolescente, se queda a vivir con los tíos porque sus papás se regresan a Huehuetenango, Ah, a mire. Totonicapán precisamente. Y ahí mi abuelo vive, desafortunadamente, a la edad de 46 años, pues también le Joven. toca, sí, un cáncer de estómago. Y pues se llevó a México, me platica mi mamá que con mi abuela la llevaron, la auxiliaron, pero el cáncer ya ve cómo es terminal Sí. y muere a la edad de 46 años. Y ya Ah, pues mire. ahí se queda viuda mi abuela materna, la mamá de mi mamá, y sufren mucho, pasan una vida, pero Dios es muy grande porque fueron muy trabajadores, con 8 hijos, viuda mi abuela, y una de Mire. las que vive de los 8 hermanos, precisamente es mi mamá con 88 años a esta Mire. fecha. Una bendición. Ah, qué alegre. Qué bueno. Así es. Y ahora que estamos hablando de eso, doctor, ¿hay conocidos de usted en Comitán o mismos familiares que vivieron esa historia de gente que tienen algún vínculo familiar con Huehuetenango, Guatemala y están en Comitán? Porque así ¿Cómo como no? usted deben haber más, digo, cuéntenos. Sí, fíjese que siempre ha habido un intercambio, no solo
o necesariamente los vecinos de las fronteras o de la Sí, frontera claro, Guatemala, claro. pues las relaciones se conocen personas por cuestiones laborales, cuestiones familiares. Conozco muchos amigos, donde usted mencionó, gracias a Dios. Sí, Ahí claro. está la entrada a México, Carmen-Chan, y luego hay Sí. otra colonia que se llama, este, bueno, viniendo a los lagos de Montebello, municipio de Trinitaria, Cárdenas. Así Y Cárdenas, sí, que está la ahí entrada, conozco, sí. exacto, conozco muchos amigos que se han intercambiado su cuestión matrimonial, y tengo amigos que se han casado con mujeres chapinas o chapines, amigos que se han venido a casar a México y han Ah, ido a la residencia. Unos se han quedado, otros se han ido. En Comitán hay varias familias, por lo menos de apellido Sarti, que le ha de sonar un poquito conocido. Sarti sí, don Alberto Sarti fue familiar en Quetzaltenango. Tiene un hotel que se llama Hotel Bonifaz, eh, así, exacto. Bonifaz, Sí, está ¿verdad? Y todavía es, ahí los Bonifaci. por mencionar una de varias familias que están en Comitán, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, hay sangre chapina, hay sangre de Guatemala. Este, pues a la familia, una familia Guillén, que vivían gracias a Dios, bueno, en la colonia vecina de Carmen Chan, así le llaman, Carmen Chan. Sí, sí, sí. También tienen familia aquí que vinieron a vivir se casa con un muchacho, la sobrina de un tío mío. Se casan en Guatemala, pero se vienen a vivir a México, y aquí viven sus hijos. Ya se fueron a estudiar a la Ciudad de México, ya hicieron carrera. Es una historia de 40, 50 años que le puedo Claro. platicar. Y mucha gente, mucha relación con Guatemala, y mucha hermandad en el lenguaje, en las costumbres, en el Sí, vestuario. Los usos y costumbres son muy similares. El voceo, ¿verdad? Nuestro lenguaje. Si hablamos un poquito de las etnias y de las lenguas y de nuestros indígenas, que son parte fundamental de claro, cada país, claro. ¿verdad? El MAM, el Canjobal, propio de Guatemala. También aquí nuestros vecinos de la frontera, toda la zona de los lagos de Montebello, Ixcán, y hacia lo que es ya buscando el Vértice, Palenque, Claro. toda la zona. Para nosotros es la zona norte, como para ustedes el Petén, ¿verdad? Y donde Sí, claro. están las ruinas. Sí. Toda la zona norte, pues comulgamos con la gente de Guatemala, y el intercambio comercial, productos Ah, guatemaltecos, a, claro. a pesar de que el quetzal ya es casi el doble de costo de un peso, Sí. ¿verdad? El peso mexicano, pues sin embargo sigue habiendo una comercialización muy fuerte, y ahora pues más afluencia de sus paisanos vienen aquí a Comitán, que es una de las ciudades que les queda más práctica o más cerca de o Tapachula. Vienen a comercializar, y fuerte, hay una entrada muy importante. Últimamente Claro. ha bajado ese índice por la violencia, por la Por la delincuencia. violencia, pero le cuento, doctor, que hemos estado viendo eso, ¿verdad? Y es increíble, pero la gente es muy ingeniosa. En vez de Efectivamente, disminuir el volumen de consumo comercial, aumentó con la pandemia. Y sí, con el exactamente. enfrentamiento ahí en la frontera de estos carteles, también aumentó. Están buscando otras formas Sí, del intercambio comercial. La gente con la necesidad busca increíbles formas. Es muy imaginativa. La misma necesidad hace que el hombre sea muy imaginativo. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque la provisión de producto mexicano que aquí con nosotros es no solo en el departamento fronterizo, sino que esto llega hasta la capital, se mantiene. Es muy fluida, sin variar mucho los precios, ¿verdad? A pesar de la inflación que se está dando en todos lados del mundo. Pero eso a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Pienso que lo que sí está bajando es un poco el consumo de la clase media y del turismo por el problema que está en la carretera, ¿verdad? Entonces eso sí baja un poco y efectivamente. puede estar afectando ya algunos comercios en Comitán, que aquí también se afecta. Pero fíjese que su apellido es Ruiz, ¿verdad, doctor? Ruiz Mandujano, Ruiz y Mandujano. Aquí Mandujano le cuento que en viene de, Huehuetenango hay una familia Ruiz que sabemos mm, que descienden de Comitán. fíjese, sí, yo no lo dudo que por Sí, ahí hay un intercambio todos los días, todos los años, de personas que emigran, ¿verdad? Y claro, que pues se han quedado por allá y van aumentando su familia, y el apellido pues sigue creciendo. Así también, sí, como le decía, de Comitán hay muchas familias muy auténticas, propias de Guatemala, amigos colegas que he conocido por su apellido, y que han estado, viven acá.
Es muy claro. común ese intercambio. Pero sí, Sí, somos deben muy ser hermanados, parientes. Sí, porque sin ellos duda. emigraron en el principios del siglo XX, no, tal vez no principios, después de la Revolución Mexicana. En los Después de la 50, Revolución los Mexicana, 60. sí, porque hay como unas 10 familias en Huehuetenango que sabemos que vinieron huyendo de la guerra en México por la Sí, Revolución y todo eso, y vinieron, muy claro, entraron por la frontera de la Libertad, que era en ese tiempo, yo me imagino, ahora estamos hablando de los 20 del siglo pasado, y después se ubicaron en el municipio de la Libertad un tiempo y migraron para la ciudad de Huehuetenango, y aquí ya son huehuetecos, claro, pero sabemos que tienen ese origen comiteco exactamente. Están ellos, están exactamente. bueno, hay varias familias que ahorita no se me vienen los apellidos. Apellidos. Sí, pero sí, los que sí tengo muy en mente, porque el señor se casó con una mi pariente, que son comitecos, ¿verdad? Y vinieron a ser muy prósperos aquí, ¿verdad? Me ¿Cómo recuerdo que el no? papá de este conocido puso tal vez de una de las primeras farmacias en Huehuetenango, muy fuerte, la farmacia Ruiz. Entonces, Ah, mire, increíble en ese hay un, sentido, ¿verdad? hay Estaban un también apellido. los Herrera también comitecos que pusieron una venta de motos y de bicicletas y hacían Qué reparaciones. bonito, Ellos qué eran bueno. Herrera Culebro, me acuerdo que era el señor, entonces decían que también venían. En fin, podemos ubicar a muchas familias que ¿Cómo ya no? están integradas de mucho tiempo, ni integradas, ni nunca se supo que ya eran parte de esta sociedad huehueteca, ¿verdad? Entonces lo mismo pienso que ocurre en el caso de Comitán. Pero como usted muy bien decía, doctor, mire, y el interrelación, yo tengo dos inquietudes, se las comparto. Sí, claro que sí. Las relaciones deportivas. Bueno, ¿Cómo no? deben haber relaciones deportivas. Una, y las relaciones o intercambios religiosos, que es otra actividad que tenemos. ¿Qué me También, puede contar también. sobre estos dos temas? Bueno, sí, abonando a esta historia, le comentaba al principio que más o menos empecé a emigrar, a viajar y a tener contacto con muchos amigos guatemaltecos, y uno de ellos fue el deporte. Claro, Siempre nos gustó el fútbol, por ejemplo, y durante 10 años consecutivos llegábamos a las fiestas Julias en el mes de julio, un 11 de claro julio, me que ya acuerdo que, viene, es cierto. ¿verdad? En un intercambio que llevábamos un grupo de compañeros en el básquetbol, en el fútbol, y jugábamos contra los equipos propios de Huehuetenango, inclusive otros que llegaban de las aldeas cercanas, hacían un torneo de 8 o 10 equipos y muy bonita la convivencia, nos hospedaban hasta en una escuela, de forma muy económica, sencilla, pero nos daban de comer, nos abrazaban, nos cobijaban muy bien. Y cada año íbamos. Después de los 80, después que pasó el conflicto, ¿se acuerda de aquellas famosas guerrillas, verdad? Y cuando Sí, fueron claro, porque cuando desplazados no, muchos guatemaltecos a Comitán, y muchos se quedaron acá, por eso sí, claro, predominan muchos todavía familias, utilizan una costumbre de poner el nombre del papá, es el primer apellido, Mateo sí, Juan. sí, Lo he claro, escuchado, ¿verdad? sí, el Y Cajobal, sí, exactamente, esa es su cultura de ellos. sí, Y aquí los conocemos. De hecho, como odontólogo he curado a mucha gente de Guatemala que vienen o venían a ponerse sus dientes de oro en esa sí, época, les ¿verdad? gustaba mucho el diente de oro, sí, es cierto. Exacto, sí. Y Nosotros les decíamos viajaban. las coronas de oro, ¿verdad? Corona y casquillo de oro, decían así, es Castillo de cierto. Oro, exactamente. Y bueno, pero regresando al deporte, participé también después de mis actividades del fútbol en un club de tiro que teníamos una relación muy cercana y también asistíamos a la zona militar número 19 de Huehuetenango. Claro, así es. Ahí tienen un campo de tiro, ¿verdad? Un espacio y muy coordinado, muy profesional. Tenían ellos, bueno, tienen en Guatemala rifleros, le llaman, ¿verdad? Tiradores muy finos de nivel olímpico y profesional, a nivel internacional. Guatemala se ha distinguido por su nivel académico y su nivel deportivo. Y ahí conocí a rifleros con equipo, con armas muy finas, todas registradas y con un control muy ordenado. En el tiro al blanco estuvimos yendo, como era presidente del Club de Tiro, Caza y Pesca Chiapas, se llama aquí en Comitán, que quedó congelado con el conflicto de 94. En 1994 se levantan en armas los zapatistas, un conflicto también muy fuerte que cambió la historia de Chiapas y sobre todo Claro, la marginación y la esclavitud, porque realmente muchos estaban claro, esclavizados, como usted lo claro. sabe.
Y eso sucede en Guatemala. Nuestra relación, ¿verdad? Nuestros indígenas también muy vulnerados, muy Vulnerable, lastimados. Y esta guerrilla esclavizados. ¿verdad? Cobró muchas vidas de una manera muy fatal, muy drástica, en las que los asesinaron, ¿verdad? Entonces Claro, muchos emigraron acá. El aspecto deportivo con México siempre ha sido muy, muy cordial. No es de una rivalidad más que deportiva y siempre con un intercambio que es parte de la cultura, ¿verdad?, de nuestros pueblos y que hemos intercambiado no solo el fútbol, el básquetbol, el béisbol, que son comunes por acá, sobre todo el fútbol. Y por ahí me tocó participar y finalmente el tiro al blanco, donde hasta más o menos en el 94 se nos prohibieron aquí en Chiapas, en México, pero particularmente en Chiapas, se vetaron las armas, cerraron todos los permisos, se congelaron todos los campos de tiro y con el problema y el conflicto armado, que hasta la fecha no se ha vuelto a reactivar, no hay permisos. Y se vino abajo el deporte un deporte muy bonito, caro, pero de precisión, muy familiar. Tiraban nuestras esposas, tiraban las hijas, participaban los nietos según los compañeros, y era una hermandad muy bonita y venía Huehuetenango con la zona 19 en el deporte que me tocó estar. Eh, muchos jiperos, carros de doble tracción, como muy común en Guatemala, por su sierra, por sus montañas, los claro, cuchumatanes, por mencionar, muchos más, claro. vienen hasta la fecha, este año pasado, en el mes de agosto, después de un año que no venían, traen jeeps remolcados de muy buena calidad, de muy buen talante, y hacen su evento aquí en zonas que preparan. En agosto todavía llueve, entonces tienen áreas de campo traviesa, ¿verdad? como Claro. la, como la cross, la motocross, y vienen motociclistas y jiperos muy completos y siempre, casi siempre se llevan los primeros lugares. Entonces, y los rifleros también eran de mucha calidad y pues nos enseñaban, pero nos daban una cátedra cada vez que venían o en Claro. Huehuetenango. Pero esto ha cambiado en Chiapas por la misma situación del conflicto armado y la otra fue ya la pandemia. Esos últimos 2 años fueron congelados, se congeló todo y nos puso al borde hasta de la muerte. Ya ve usted que es una Claro. situación. Guatemala cerró sus fronteras, ¿se acuerda usted? Toda la zona Sí, sí, de Chiapas, sí. Guatemala, yo creo que Claro. contaba, ¿verdad? Pero sí, el deporte nos ha hermanado y tenemos excelentes, inolvidables amigos que me fallecieron, tanto en México como en Guatemala a través de del deporte. Ese es Claro. en el Deportivo. aspecto deportivo. En el aspecto, como usted me decía, cultural, pues ya le comentaba al principio de que Guatemala siempre ha sido para mí, un semillero de artistas, de poetas y escritores. Recuerdo ahorita rápidamente que fuimos a un evento literario a Huehuetenango y a otro al Teatro de Quetzaltenango, donde Ujú. tiene un teatro muy hermoso que Claro. tiene la arquitectura romana, muy bonito, ¿verdad? Sí. Fuimos a un evento, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré a un grupo muy elegante, muy lúcido y muy profesional de literatos y poetas llamado Los Quijotes. Ah, sí. Ahí Tal vez existen. llegado a su mente, a su oído y con birrete, toga y una elegancia propia y con un lenguaje pulcro, con un conocimiento vasto y el dominio de sus temas, cada quien toca diferentes temas de la literatura. Escritores que presentaron sus libros, leyeron sus poemas, los declamaron. Bueno, toda una playa de poetas y escritores, pero de muy buena calidad, dignos de admirarse. Aquí en México tenemos lo nuestro, digo tenemos, me incluyo porque pues soy mexicano y soy apasionado de los gentes de la palabra fina, como el licenciado Luis Armando Suárez, gente preparada, muy culta, pulcro en su lenguaje y en su actitud. Y también hay escritores, bueno, por mencionarle, si yo le hablo de Jaime Sabines, de Rosario Castellanos. Aquí en Comitán hay un personaje que acaba de cumplir 96 años y es precisamente el maestro Óscar Bonifaz, un escritor y poeta muy versátil, muy colorido, muy pícaro, pero con un sentido del humor maravilloso y tiene pues una colección de más de 25 libros que se han traducido al inglés, han sido llevados a España, han sido aplaudidos y él lo han condecorado por su calidad y su calidez literaria. Por mencionarle algo, hay muchos más, no de ese nivel de Jaime Sabines y Rosario Castellanos,
pero sí personajes que han escrito la historia y pues todo esto que es cultura nos apasiona y admiramos mucho la cultura de mis amigos de Huehuetenango, de Guatemala en general, hasta donde hemos llegado. Más o Muchas menos eso. gracias. Y en las cuestiones religiosas, si no sabe algo al respecto, porque a veces viene gente aquí y va, pero no sé si usted conoce algo sobre eso. ¿Cómo no? Tengo amigos de Baja Verapaz, Sí. una señora de allá de, ahorita le digo el nombre de la aldea, bueno, no es aldea, es un pueblo donde hacemos Rabinal, Rabinal, me exactamente, imagino. Rabinal. Y aparte es Baja Verapaz y Alta Y Verapaz, Alta ¿verdad? Verapaz, sí, sí es. Y en Rabinal fuimos alguna ocasión con esta familia, precisamente de los que vinieron de aquí del lado de Gracias a Dios y Carmen Chan, de apellido de Guillén Guillén, Sí, y se la casa, ¿verdad? guiada le decía a mi abuelo a los Guillén, porque mi abuelo tenía una finca también en el lado de Guatemala con ellos, por Ah, mire, Mentón. Entonces eran Nentón. compadres con el mero viejito de los Guillén. Exactamente, sí, ya le digo, por ahí está la familia que conozco y es muy grande, muy numerosa, Sí, es pero grande. regresando a Rabinal, me admiró mucho los tapetes que hacen con una gran devoción, un fervor religioso muy fuerte, muy arraigado en su actitud, en su manera de rezar, en su manera de adorar a sus patronos y aquellos tapetes de acerrín pintado, pero con un artista, el que lo hace, o varios, ¿verdad? Son artistas que no se hacen en México. Hay algunas regiones por el centro de la República, Tlaxcala, por ahí, y algunos más religiosos, que son más profanos, pero lo que hicieron en Rabiná, lo que he visto, inclusive en la capital lo hacen, ¿verdad? Parte de esa Claro. tradición religiosa. Nos ha unido la ruta de los mayas, si hablamos de la zona, de la parte alta de Chiapas, viniendo de Tuxtla Gutiérrez hacia a una planicie que nos une con Guatemala antes de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Occidental que continúa en Guatemala, ¿verdad? Y que según entiendo porque no conozco muy bien la geografía, es parte ya de la cordillera de los Cuchumatanes, Así muy es. altos, allá se elevan hasta 4.300, 500, 500 400, metros, sí. ¿verdad? Entonces, esa ruta maya también fue utilizada por los dominicos. Y si nos remontamos un poquito a, bueno, el origen por lo menos de muchos de nuestros pueblos como San Cristóbal, Comitán, tenemos ya casi 500 años de vida, por un lado religiosa, sacra, y por otro lado la vida civil, que se fueron formando ya los pueblos con el asentamiento de los religiosos, los dominicos en especial, una corriente muy fuerte que vino de España, pero también es bueno comentarle que muchos dominicos vinieron por Guatemala o entraron por Guatemala Sí, claro, a claro. México, a Chiapas y a México. Bueno, recuerdo algunos que entraron por Guatemala, se asentaron en Puebla, en México, en la capital, y se quedaron algunos en Chiapas, Oaxaca. Pero nuestra relación cristiana o las diferentes religiones, porque hay muchas corrientes, ¿verdad? Sí, claro. Pero en mi caso, que pues somos católicos, esta corriente dominica, pues ha sido nuestro principio religioso y ahí caminamos con la enseñanza desde pequeños. Comitán tiene su iglesia patronal, la iglesia del centro, la iglesia mayor, que es Santo Domingo de Guzmán, Claro. en el aspecto más importante por su historia, su fundación y por supuesto su crónica y su formación religiosa. San Caralampio es otro patrono aquí del pueblo, muy conocido, aunque es un santo ortodoxo, con un arraigo sobre todo con la gente indígena y campesinos. También en la parte de ladinos, pero las indígenas adoran a Tatalampo. Y eso también nos lleva a Guatemala. Recuerdo muy bien la antigua, las iglesias y la catedral, que tienen unas raíces muy fuertes desde el punto de vista religioso, y por ahí los dominicos también estuvieron presentes, Claro. lo que he leído. Lo que nos une mucho con nuestras fiestas patronales, estuve exactamente en la parte alta, parte norte, como le digo, de Guatemala, rumbo a las ruinas del Petén, Sí. ruinas ¿cómo se llaman las ruinas que ¿Fiscal? están hasta ahí? ¿Fiscal? Tikal. Sí, Ya fiscal. fuimos una ocasión y estuvimos precisamente en esa zona norte con unas fiestas patronales como las de Huehuetenango, las de Xela,
¿verdad? De la Virgen del Rosario, y sus fiestas patronales muy fuertes y muy arraigadas. O sea que comulgamos con un muy similar lenguaje, diferencias más de modismos, ¿verdad? De cada región, pero que tenemos una comunión en la parte religiosa muy fuerte, muy arraigada, y pues yo creo que todos concluimos en adorar, si se puede decir adorar, y respetar a un ser supremo, ¿verdad? Y nuestros indígenas son muy fuertes también en San Juan Chamula, en las comunidades como Matenango del Valle, en el mismo San Cristóbal. ¿Qué fuerza tiene la religión? No, Ya no quiero hablar del clero porque esa es otra historia, bueno, es ¿verdad? cierto. Ahí Sí, lo muchas dejaría gracias, en doctor. Sí, muchas gracias. No, el clero es otro para otro tema, pero de tesis también doctoral. Eso es cómo no, importante. muy Claro. fuerte. Mire, ahora que estamos hablando de eso, han habido iniciativas de hermanamientos entre ciudades de Chiapas y Guatemala. Sí, sí, Hay un hermanamiento ya desde hace varias décadas, pienso yo, entre Comitán y Huehuetenango. sí, sí, sí. ¿Cómo mira usted esas relaciones entre los gobiernos municipales? Me preguntaba ahorita mi maestro, precisamente de la relación, ya no como, no solamente en la cultura, sino la relación entre los pueblos, ¿verdad? Y Sí, particularmente claro, México y Guatemala. entre ayuntamientos o Exactamente, municipalidades, decimos aquí. exactamente. Ya en Comitán, ya en México se llaman también alcaldías, Ah, bueno, afortunadamente, porque a mí no solo me gusta el nombre, sino que lo siento claro. mucho más ciudadanizado, sino más integrado hacia la ciudad, la alcaldía. Entonces, le comento que tuve la oportunidad de estar en la parte administración del ayuntamiento como síndico municipal hace ya Ah, qué 15 años. interesante. ¿Hace cuántos Es- años, doctor? del 2004 hasta el 2007 Ah, participé en la vida pública de mi comitán, de mi municipio, y fue una experiencia excelente. Y precisamente, aparte tuve la oportunidad de estar en la Dirección de Salud Municipal, después conociendo ah, toda qué la bueno. problemática y buscando algunas zonas bueno, solucionar a lo que es bastante difícil la cuestión de sanitaria, pero de eso platicaremos tal vez más adelante. Entonces, con esto tuve la oportunidad de asistir a nombre de mi alcalde, tenía otras ocupaciones y que me encomendaba muchas actividades, y una de ellas fue las reuniones binacionales con Huehuetenango y con Claro. muchas, de democracia, Mentón, si nos vamos un poquito a Cuilco, por Claro. mencionarle algunas, y un intercambio que tenía como objetivo principalmente el intercambio y el apoyo sanitario para los pueblos, para las aldeas vulnerables, y Ujú. a través de la frontera, caminamos toda la frontera de alguna forma, o de muchas formas, hasta en avioneta, había un apoyo decidido entre ambas naciones. Por ejemplo, a los niños y a las mujeres en vulnerables, niños por su edad o adultos mayores, la vacunación era gratuita en México y era totalmente abierto el paso para los guatemaltecos. Ujú. Despensas, educación básica, ¿verdad? A través en ese tiempo era Comar, todavía me acuerdo de Sí, una así es. Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados cuando hubieron muchos desplazados y se quedaron en México. Entonces, toda esta zona fronteriza se llamaba Asociación Binacional para el Mejoramiento de la Vida de los fronterizos. Esta experiencia fue muy, muy rica porque se llevó desde la cultura de la salud, por ejemplo, para que hirvieran el agua, tuvieran agua potable, para que tuvieran letrinas, la prevención de enfermedades, algo que me tocaba a mí como síndico y tenía el área de salud. Y entonces me interesó, me llamó mucho el tema, el poder trabajar con el proyecto sanitario de vacunación, prevención, cultura para el embarazo no deseado, cultura para la salud en adultos mayores, campañas de óptica para mejoramiento y lentes para pacientes con problemas visuales. Ya no le digo algo sobre la prevención del embarazo, el SIDA, enfermedad de transmisión sexual. Y todo eso lo trabajamos y lo caminamos como ayuntamiento, pero de la mano con nuestros colegas y hermanos guatemaltecos en el área Interesante. sanitaria.
de Sanidad. Trabajamos con el ICS, ¿verdad? El Instituto de Salud de Guatemala, aquí en coordinación con el IMSS, que es en México, ¿verdad? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ha habido un intercambio maravilloso, ya le digo desde el principio muy fraternal, y siempre México-Guatemala, sobre todo en su zona fronteriza, es por demás excelente. Ya no termino de decir de los cónsules también que están en Comitán, inclusive en Tuxtla Gutiérrez de la capital y en Tapachula. Conocí algunos y conozco los actuales. Son excelentes personas con una apertura y con un apoyo decidido a sus paisanos. Y en México dan pues, las facilidades. No hay inconveniente para ir a Guatemala. El riesgo son las cuestiones ya de delincuencia y la otra Claro, parte, ¿verdad? Pero sí tenemos un excelente equipo guatemalteco en Chiapas, en Comitán, y son personas que siempre son bien recibidas y algunos se quieren quedar a vivir hasta ya como comitecos. Pero sí hay claro. una buena relación en el aspecto, ya le digo, cultural, y que pues la salud es cultura. La música, el arte, también nos hermana mucho, y ya no, qué decir en la cultura musical, qué decir de Guatemala como la pionera de la marimba, Claro. hacedores, los marimbistas y los marimberos, ¿verdad? Que son dos aspectos. eh, Me acuerdo mucho de Mentón, de la democracia y de Huehuetenango, que las escuelas tienen el básico, en su nivel básico, clase de marimba, la Ujú. materia, ¿verdad? Para que los niños empiecen a construir su proyecto musical. ¿Y cuántos salen de ahí? Yo creo que más de un 80%, así por lo menos vi y conocí a muchachos jóvenes que venían desde por aquí le decimos primaria, principio de sus Sí. estudios, unos grandes músicos y excelentes y virtuosos marimberos que ejecutan la marimba, pero por demás, admirable. Así es que hay y Comitán y Chiapas tienen también sus marimbas, no en la cantidad y con la educación artística que tienen allá, pero sí, por lo menos en cada ciudad hay un centro cultural, la Casa de la Cultura, de donde fue director el licenciado Luis Armando durante varios años, y dejó una semilla muy importante en los niños, en los jóvenes, de la cultura musical, en marimba, en guitarra, piano, etcétera, etcétera. Y por ahí Guatemala viene también a traernos sus mejores conciertos con sus mejores ejecutantes, marimbas, con un sonido superior. Muy buenos ejecutantes y muy buenos hacedores de marimba. Pues toda Guatemala, ¿verdad? ¿Qué decir de las marimbas, de Delfunes, los conejos que tienen Ah, en sí, su hay una marimba, cantidad de la marimba chapilandia, maderas, las teclas morenas? las Conozco morenas. algunas marimbas y admiro y tengo mi colección de música de marimba, pero particularmente de Guatemala. Eso es parte de lo que nos ha hermanado cada vez más mi maestro. Gracias, doctor. Mire, ya que estuvo en la alcaldía, Sí, eh, desde el punto de vista político, ¿hubo intenciones, acciones de hermanarnos o se quedó sin hacer nada los gobiernos, tanto de allá como de acá, que sabe más o menos de esos? Usted me dirá. sí, sí, siempre la intención. Y creo que no hay ningún motivo y mucho menos algo que nos separe o nos aleje más por la política, cuando la política pues no es necesariamente más que un acto de servir, ¿verdad? Y servirse entre pueblos hermanos como Huehuetenango. Conocí en ese tiempo, en 2007, al alcalde de Huehuetenango, que curiosamente tenía como un cargo o un grado superior al gobernador. Así se acostumbra ya, ¿verdad? Y Aquí la así es. primera figura del Estado se llama gobernador Sí, constitucional. Allá es el alcalde el que estaba en el primer nivel, ¿verdad? ¿verdad? Por recordarle algo que usted sabe perfectamente. Aquí tal vez términos más o se invierten algunas cosas, pero el objetivo es el mismo: gobernar y servirle al pueblo. Eso sería lo ideal. Pero a través de la política siempre hay un intercambio durante los eventos de festividades patronales, precisamente. Aquí en Comitán, la fiesta grande de Santo Domingo de Guzmán, como le comenté, es en el mes de agosto, y no faltan el intercambio cultural
y han venido, como le decía, los Quijotes, poetas y escritores, las mejores marimbas de Huehuetenango, de la región, exactamente, y siempre nos vienen a ilustrar y son motivo de admiración nuestros músicos mexicanos y comitecos. El evento que hay con marimbas guatemaltecas se abarrota, graban, y quieren llevarse lo mejor y esperan llevarse lo mejor de la escuela y la cultura musical de Guatemala. En el aspecto de marimbas, que sería para mí el eje principal de la música guatemalteca, ¿verdad? Y ya ve que hay otros tipos de artistas, como los poetas y escritores, pero siempre en la política hay ese intercambio. Hablando de alcaldías, siempre hay un intercambio. Los jiperos, le comenté hace un momento, ¿verdad? Los motociclistas, motocross de campo traviesa, eh, y algunas otras actividades culturales. Han habido intercambios gastronómicos en la cual traen mucha gente su gastronomía de Huehuetenango, y así a la inversa van en las fiestas Julias un grupo representativo de la región con los mejores platillos, con las mejores recetas, con los mejores dulces, artesanía. En fin, siempre ha habido y espero que siga habiendo ese intercambio cultural, porque es lo que podemos encontrar, y de hermandad más que nada, ¿verdad? Finalmente, Claro. con nuestros hermanos guatemaltecos y ustedes nos dicen hermanos mexicanos. Mire, doctor, ¿y cómo, bueno, usted estuvo en la alcaldía más o menos unos 8 años, 6, 8 años, ¿verdad? Del 2010 Sí. para acá, ¿cómo ha visto el relacionamiento o ya no le puso mucha atención al relacionamiento entre alcaldías de Comitán y Huehue? ¿Se ha mantenido, ha disminuido o no se sabe nada? Sí, no ha tenido un auge muy alto se relacionan y se encuentran en los momentos específicos de festividades, sobre todo religiosas. El presidente actual se llama eh, Domínguez Guillén, Mario Antonio. Mario Antonio, Tiene, sí. Mario Antonio, lo hace de escuchar por ahí, y tiene una excelente y numerosa relación con personas de Guatemala, particularmente con los alcaldes de Huehuetenango y Quetzaltenango. Y precisamente en la feria pasada, que ya fue alcalde 3 años, hace 6 años, y ahora es reelecto después de Ah, bueno. una sucesión de otro alcalde. Este, los primeros que vimos en la toma de protesta, en el nombramiento ya como alcalde, en el año pasado, en meses de noviembre, los primeros que vimos en primera fila fueron los alcaldes de Guatemala y vecinos de aquí de la Democracia, de Entón, toda esta zona fronteriza. Tiene mucha relación, Ah, bueno. y considero que es uno de los alcaldes que tiene más fuerza y más amistades y más relación que otros. Mi alcalde se llamó Jorge Constantino Canter, Sí. también muy afecto a la charrería, a los caballos, y precisamente fuimos a Quetzaltenango a una de sus fiestas, la fiesta de Independencia en septiembre. Ujú. Fuimos invitados para ir a las festividades. Aquí en México se celebra el grito de Independencia el 15 de septiembre, Y así es. y en esas fechas también coincidimos con ustedes, ¿verdad? Entonces Claro, también Quetzaltenango tiene mucha cultura, mucho arte, claro. espacios muy hermosos, ¿verdad? Que le digo, el teatro que tienen en el centro, y nos invitaron a estar por allá 3 o 4 días con un intercambio sobre todo social y cultural. Pero sí, sí, no es una relación muy frecuente, muy constante, pero se mantienen bien los lazos de amistad, y cada alcalde pues tiene lo suyo, cada quien, ahora sí, se viste según la fiesta, según el momento y según sus relaciones. Y este alcalde de actual está muy relacionado con los hermanos de Guatemala, sobre todo Huehuetenango y Quetzaltenango. Muy Pues bien, sí, muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Mire, Comitán como municipio no tiene frontera, ¿verdad? no necesariamente, como le decía, colindamos aquí con este municipio. Chiapas tiene 123 municipios en todo el Sí, estado. Comitán es uno de ellos, y de Comitán dependen muchas comunidades, ¿verdad? Que se llaman ejidos, rancherías, como las aldeas en Guatemala. claro. Aquí no se utiliza mucho la palabra aldea, que es válido y es correcto, pero Comitán tiene pues una población flotante muy alta. Tenemos muchos migrantes que pasan por acá. Claro. Ujú. Ha llegado, es cosmopolita, le pudiera decir, para que concluyan eso. Este,
una población muy versátil, muchas culturas, dentro de todas ellas muy buenas, pero algunas pues vienen también gentes que pues no Oh, traen buenas intenciones, como sucede claro. en los grandes pueblos. Comitán ha sido una ciudad muy tranquila, muy provinciana hasta la fecha. Y me honro en decirlo porque aquí vivimos, ya tengo 40 años de que regresé de mi carrera en la Ciudad de México, la capital, y vivo muy contento. Qué Y es bueno. una ciudad de mucha hermandad también, de muchas amistades. Nos conocemos, bueno, nos conocíamos hasta hace 10 años bastante. Hoy ya tenemos que estar más Ya, aislados en nuestros grupos. porque ya Ya crecen más, igual que en mucho, Huehuetenango. Sí, claro. exactamente, ha crecido y Pueblo. eso ha traído otras corrientes y otras necesidades. Voy a hablar hasta de contaminación, de Claro. grupos de sobrepoblación, que ha traído problemas hasta con el abasto de agua, problemas sociales en el ambiente, de la inseguridad. Ya no Claro. es el mismo Comitán, tenemos que andar más a la defensiva, pero sí debe Claro. ser el Comitán un pueblote, un pueblito muy hospitalario, Sí. que Lo quitándole sabemos. los puntos negros, quitándole las manchas que se han creado o que han creado algunas personas, algunos grupos, se respira un ambiente muy provinciano y pues me gusta decirlo. Vivimos en paz en Comitán, con sus altas y bajas, pero no. Y cuidándonos, como Huehue, que también tiene una hospitalidad enorme y un espacio muy provinciano al pie de los Cuchumatanes, ¿verdad? Claro. Pero Así es, sí, sí. Nuestros pueblos han cambiado tanto, doctor. Pero y mucho. mire, ahora que estamos hablando un poquito de eso, eh, las nuevas generaciones de comitecos que han tenido tal vez algún antecedente familiar chapín o huehueteco, ya perdieron esa conceptualización, ya no les interesa Guatemala, van más al centro, porque estos cambios se dan en todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo visualiza usted con sus generaciones, con estas generaciones jóvenes? ¿Cómo no? Sí, afortunadamente tengo la oportunidad de conocer mucho a los jóvenes porque Qué bueno. trabajo, trabajé en un bachillerato y en una Ah, qué preparatoria interesante. y eso me relaciona mucho con los adolescentes y aprendo mucho con ellos y Claro, aparte de enseñar, pues aprende uno con cada alumno, con cada momento, ¿verdad? así es. Y, pero sí, en la corriente de intercambio entre los pueblos para que las universidades oferten tales o cuales carreras, emigrábamos mucho en los años, lo que me tocó a mí, en los años 70 no había universidad en Comitán, no Ujú. había ninguna universidad. Tuxtla apenas empezaba a vislumbrarse la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, y esta universidad pues tenía muy limitadas sus carreras. Claro, Particularmente no había la carrera de odontología que yo buscaba. Entonces emigrábamos el 80%, por no decir el 90%, de los que tomábamos una decisión de seguir la carrera a la UNAM, a la capital Autónoma de México, y al Politécnico, el claro. Instituto Politécnico Nacional, las dos grandes escuelas, ¿verdad? Las dos Ujú. grandes catedrales de la cultura a nivel nacional. Ya habían escuelas en Guadalajara tal vez, pero eran particulares, no estaban nuestras posibilidades para ir a una escuela particular. Y además era una honra y un triunfo aprobar el examen de la UNAM Claro. o del Poli. Había una migración muy importante de estudiantes y que buscaban su proyecto de vida. Actualmente no, ya tenemos en Comitán aproximadamente mm, 10 universidades y tal vez me quedo corto, que Sí, ofertan muchas carreras claro. y que eso pues facilita a mucha gente porque no todos tienen la posibilidad. En mi caso yo me acuerdo que me puse a trabajar los primeros 4 semestres para poderme ayudar a mis papás. Digamos, de una familia modesta, pero muy bonita familia, pero no acomodada. Sin embargo, nos fuimos e ir a la capital era distante, era costoso, era difícil, y uno de provincia, incipiente estudiante preparatoria, llegar a una urbe como la Ciudad de México en los 76, 78, fue difícil. Es difícil. Ya era un monstruo para nosotros. Claro, Sin embargo, antes de conquistarlo, nos conquistó la ciudad, nos dio todo, mucho más de lo que esperábamos. Entonces ahora la migración es menor,
porque ya cada ciudad tiene muchas universidades, un poco de todo, a lo mejor con universidades muy, con una autorización y registro de la Secretaría de Educación y Cultura o de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Algunas no han cumplido con los requisitos, pero tengo que decirlo, hay universidades que no están en regla. Sin Claro, embargo, ofertan y pues ya los alumnos y por supuesto los papás, las familias, pues buscan también cuidar su economía o hasta donde pueden y alcanzan el poder darle a sus hijos, ¿verdad? Las familias ya no son tan numerosas, pues, los papás tienen esa apertura, pero ya tienen la oferta aquí en Chiapas o en Comitán, en San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula. Hay buenas universidades y puedo decirle muy buenos o excelentes catedráticos. claro. Un Sí, nivel sí. académico a la altura a nivel nacional y que tenemos egresados, colegas míos en medicina, en odontología, en ingeniería, de primer nivel que están trabajando inclusive en el extranjero, egresados de Wow, las universidades de Chiapas. Entonces, claro. la migración ha sido menor en el aspecto de buscar su proyecto universitario, de una carrera, pero sí, y se siguen aperturando centros de estudio de una manera o de otra forma, particulares generalmente, pero ya la migración en ese aspecto la considero muy diferente a la que me tocó vivir Claro, en me los imagino. 70s, Acá. 80s. Y aquí en Huehuetenango tenemos también 12 universidades privadas, además de la pública, sí. Y Ah, la mayoría buena, qué bueno. buena, buena. Pero, como usted decía, a nosotros nos tocó ir a la capital pues a estudiar porque no Exacto. nos quedaba otra. Pero mire, yo también la pregunta que me surge es, estas nuevas generaciones de jóvenes comitecos, doctor, eh, entienden o son curiosos o no sé cómo explicarlo, que tienen un antepasado común por familia, por cultura con Guatemala o Centroamérica, o ya les vale, ya no les interesa eso. No, sí tienen un antecedente muy, muy arraigado, muy fuerte. Primeramente es familiar, ¿verdad? La primera escuela que ellos han tenido y entre hermanos, eso nos pasó a nosotros y a muchos Ah, amigos como el licenciado Luis Armando, también los menciono porque conozco a sus hermanos, fueron ah, compañeros míos de escuela y también muy bien. emigraron y emigramos para poder alcanzar esto. Entonces, si lo relacionamos con Guatemala, por la misma oferta que hay en México, ha habido menos intercambio de estudiantes Sí, con las claro. universidades de Guatemala, Huehuetenango y la capital, pero me viene a mi mente ahorita, acabo de hacer un escrito literario en la que me menciono o escribo cuando Plutarco Elías Calles, el presidente de México en 1925, este era el actual presidente, hizo una redada en contra de la iglesia, la Inquisición contra la iglesia, y cerró todos los espacios de culto religioso o las escuelas que tuvieran tintes y principios morales y religiosos, y una de ellas fue en Comitán, Sí, de, de un colegio que lleva el nombre de un verdadero sabio, Mariano Nicolás Ruiz Sosnávar. El maestro Mariano funda su escuela y ya le deja ese legado precisamente a un padre, un monseñor, el padre Carlos Jesús Mandujano García, que tuvo que emigrar en 1925 al Seminario Pontificio, a la capital de Guatemala. mm, Se cierran en San Cristóbal, que está el seminario hasta la fecha, pero se cerró por más de 8 años, en esa mm, época del presidente que tuvo esa redada en mm, contra del culto religioso. El padre Carlos J. Mandujano, de aquí Comitán, es considerado un ícono del pueblo, un maestro, sacerdote, que tuvo en sus manos al pueblo, le puedo decir así con esta palabra, un líder social, un líder cultural y un patrono casi de las parroquias en el cual habitó, es el que trabajó, Santo Domingo y San Sebastián, son sus parroquias. Fue nuestro maestro y director de la escuela que fundó precisamente con el nombre de su maestro, Mariano N. Ruiz. Pues él tuvo que emigrar hasta Guatemala a caballo en los tiempos pues, muy difíciles, ya no teníamos carreteras ni medios de comunicación ni transporte, mm, y él es un ejemplo de un comiteco, ícono de Comitán y historiador, un gran orador, teólogo, filósofo,
y le puedo platicar un poquito más porque acabo de escribir precisamente su Muy bien. biografía para este proyecto literario en homenaje a mi colegio, un motivo que tiene mi generación. Cumplimos 50 años de haber egresado a la secundaria, de la secundaria y el colegio Mariano N. Ruiz. Entonces, después de eso, pues conozco a muchos amigos que se van, amigos, digo, no solo alumnos o personas que van a estudiar, se van a curar a Guatemala. Es un intercambio muy importante y una fuente de servicio médico de excelencia. Debo reconocer que en Guatemala, en las especialidades que pude yo mencionarle, en cirugía, oftalmología, ginecología, hay excelentes profesionistas y especialistas que muchos acuden a, yo no me ha tocado afortunadamente, no me ha sido necesario, pero mis amigos contemporáneos, mayores, a curarse a Guatemala. Y vienen con la satisfacción de de recuperar su visión, de recuperar una prótesis en sus miembros inferiores, por ejemplo, con una mejoría total en el del corazón, con una recuperación después de una cirugía de corazón abierto y mucho más que hacen los profesionistas especialistas en Guatemala. O sea que seguimos hermanados y agradecidos con Guatemala y particularmente Huehuetenango. Muy bien. Gracias. Ya para ir terminando, porque ya, muy interesante el conversatorio, doctor. Es interesante todo lo que estamos conversando el día de hoy. Muchas Eh, gracias. este, a mí me gustaría, tal vez usted nos puede compartir, ¿qué percepción tienen ustedes de la frontera? ¿Es una Bueno, frontera real que nos separa o es una frontera eminentemente política y que nosotros seguimos como estuvimos los 300 años del imperio colonial español sí, sí, en ese cambio, intercambio y que bueno, tenemos que respetar los límites de cada estado, pero sabemos que nosotros eso no nos impide que sigamos relacionándonos. ¿Qué piensa claro. usted de esto como comiteco y como parte de al final de cuentas, de esa región fronteriza y de esas relaciones transfronterizas que hemos cultivado desde hace aproximadamente 200 años? ¿Qué piensa al Exactamente. respecto, doctor? Sí, como le desde el principio y uno de mis primeros objetivos era decirle que más que un límite territorial, es una frontera, pues como todo geográfica, ¿verdad? Que siempre tiene que haber límites entre una persona, un pueblo y ahí ahora en los países. Pero esa frontera para nosotros es, bueno, siempre que pasamos a Guatemala, pasábamos, porque tiene ya más o menos 3 años que no voy al evento médico, al evento odontológico o deportivo, pero pasábamos como si entráramos a nuestra propia casa nuevamente. Siempre la atención de las autoridades este, mm, migratorias, siempre con apertura, pagando un impuesto porque es normal, ¿verdad? Por la seguridad que te dan, por la información, por los beneficios, con la seguridad como vecino, pero la frontera yo la dejaría nada más como una parte territorial eh, de pizarrón o de escritorio. No hay límites realmente. Si nos vamos a la frontera que tenemos aquí más cerca de Comitán, Huehuetenango, pues es la Mesilla y Claro. la de Tapachula, ¿verdad? Ya de Talismán. Pero toda la frontera que sigue hacia el norte de Guatemala o al norte de Chiapas, es un intercambio que No tiene afortunadamente límite. no pasa nada. Y inclusive ya le digo el apoyo del acuerdo binacional que me tocó participar y conocer y realizarlo, pues pasábamos de un lado a otro con y con la protección de las autoridades militares y con la bondad de la gente, con los beneficios y la seguridad de entrar y salir del país. Entonces yo pienso que más que frontera es un límite territorial, pero de escritorio, le diría yo, porque entre Guatemala y México siempre ha habido una apertura enorme. Hay personas que nos llegaban a recoger a la frontera de la Mesilla y nos acuerpaban o escoltaban, no con militares. Los médicos mismos nos venían a esperar y nos ponían una urban, una camioneta, ¿verdad? Un autobús, como se le llame ya, y nos llevaban, dejábamos nuestros coches en la frontera, en un estacionamiento seguro. A ese grado llega nuestros amigos guatemaltecos y esa frontera, más que frontera, era un reencuentro y una hermandad que nos sentíamos más que en casa. Entonces, no, realmente sí existe la frontera limítrofe territorial, pero yo lo dejaría nada más como una subdivisión entre pueblos, ¿verdad? Que tiene que haber
límites como una casa y otra, que tenemos vecinos buenos y que podemos hermanarnos y cuidarnos y apoyarnos. Pero sí, Guatemala, México, y particularmente Comitango, Huetenango, en el aspecto social, familiar y de abolengo en los apellidos, hay mucha relación de ustedes con nosotros, afortunadamente, maestro. Muy bien, muchas gracias. Este, bueno, yo como siempre le doy mi agradecimiento, doctor Jorge. No sé si quiere agregar algo ya para finalizar nuestro conversatorio que estuvo muy interesante. Yo le agradezco sinceramente su tiempo, ¿verdad? Yo sé que su tiempo es muy valioso, pero qué interesante lo que usted me ha compartido y le agradezco bastante. No sé si quiere agregar algo en este momento, doctor. Y no puedo dejar o no puedo omitir que, como le dije al principio, me siento con sangre chapina, valga la expresión, que además no es mala, y que tengo raíces muy fuertes de mis bisabuelos y mi abuelo paterno que creció aquí hasta su fallecimiento. Entonces me honra mucho ser amigo de gente como usted, maestro, y Muchas sobre gracias. todo de tener tanta cultura, tanto aprecio, tantas enseñanzas, tantas experiencias por más de 35, casi 40 años. Desde de 1983 empecé a asistir y a conocer a Guatemala en muchos espacios de su república y cada vez la admiro más y cada vez tengo el deseo de regresar y encontrar gentes como ustedes. Gracias, maestro. Lo felicito y le deseo mucho éxito en su proyecto, en su maestría y en lo que podamos servirle y contactarnos. Pues ya sabe, agradecerle a través del licenciado Luis Armando Suárez tengo esta oportunidad maravillosa de conocerlo y también de aprender con usted, porque cada día se aprende y más de gentes académicas como usted. Muchas gracias, maestro. Said. Muchas gracias a usted, doctor. Reitero mi agradecimiento. Eh, es increíble, ¿verdad? Luis Armando, todo lo que aprende uno cada vez que conversa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nuestra, no? nuestra lengua dice cosas maravillosas. Es increíble. Claro. Yo he aprendido, aquí les comparto con ustedes por el aprecio, que esta técnica etnográfica del lenguaje es maravillosa. Es maravillosa porque nos permite construir y entender mundos muy diversos, pero mundos que nos explican por qué estamos aquí, por qué están en Comitán, estamos en Huehuetenango y por qué nos gusta hacer esto, ¿verdad, Luis Armando? Porque Sí, tenemos nuestras pasiones también. Entonces, reitero mi claro. agradecimiento, doctor, estamos a las órdenes, ahí está Luis Armando, como siempre apoyándonos, algún apoyo por aquí en Huehuetenango, aquí estamos. Vamos a hacer todo lo posible de que cuando tengamos ya nuestra informe ya aprobado y todo, pues lo socialicemos con los amigos allá en Comitán, Luis Armando. Vamos a hacer algo Sí, bonito, muy creo, bien. ¿no? Y cuando Ah, vengas, pues como siempre que me avisas para que tengamos claro, que charlar también con el doctor, te sí, comparto claro. esta amistad porque es de mucho valor también, en verdad, en términos Exacto. todos sus Así- humanos y de no, ahí estamos conocimiento. también